de uso, ese elemento sale a contaminar y es muy dañino, pero no hay una tecnología todavía que pueda indicarnos que nosotros debemos dejar de usar. Y lo bueno es, don José Manuel, que este impuesto va a crear un fondo que será destinado a ese tipo de cosas, sí, a conversión de maquinaria, a inversiones de reforestación, por ejemplo, a mantenimiento de ríos, a todas esas cosas. Eso está bien. También, sí, y también ayuda a que las empresas se actualicen y cambien la tecnología moderna, sí, que menos hagan daño al medio ambiente. Ojalá se pueda que con ese fondo, porque es posible que una gente esté contaminando el aire con exceso, sí, pero no tenga la capacidad económica para reconvertir su maquinaria, sí, y evitar la contaminación. Prefiere seguir pagando, sí, como es anual, sí, un 3%. Eso. Sin embargo, si existe si el gobierno, si existe ese fondo, debiera entonces proporcionarle a ese industrial o a esa persona que que está contaminando, pero necesita seguir produciendo y necesita dejar de contaminar, pagarle, facilitarle que compre los elementos que puedan convertir eso en algo que no sea. Don Pantaleón, usted sabe que también internacionalmente hay propuestas también de que se puede comprar el dióxido de carbono. Por ejemplo, los países industrializados podrán comprarle dióxido de carbono a la República Dominicana, o la industria puede comprar dióxido de carbono también. ¿Cómo? Invirtiendo en protección del medio ambiente, sembrando árboles, sí, diferentes formas de eso hay, y eso también vendrá a la República Dominicana próximamente. En el caso de Ecuador ha pedido a la comunidad internacional que le dé el dinero, lo que ellos van a dejar de recibir por mantener, el parque, no sé ahora, no recuerdo el nombre, un parque inmenso, que donde hay entre Ecuador y la otra ciudad, es un parque boscoso, de la región amazónica, una selva, sí, de la región amazónica, a donde está la reserva petrolera mejor de Ecuador. Ecuador se va a eximir de explotar para proteger ese enorme medio ambiente, y porque eso, al calcular la cantidad de toneladas de dióxido de carbono que iba a ir a la atmósfera y que iba a recorrer al mundo, porque no se iba a quedar solamente en Ecuador, pero a cambio le ha pedido a la comunidad internacional que le pague eso puede parte de eso. Y los organismos internacionales tienen un fondo, sí, para eso. Estados Unidos no ha querido firmar el protocolo de Kioto. Sí. Porque eso implicaría hacer una conversión, hacer un proceso de reconversión y de disminución que los empresarios norteamericanos no han querido. Por eso, cada vez que hay un nuevo cónclave para tratar el asunto, llega el presidente de los Estados Unidos, arma un desorden y se va. Oiga, don Pantaleón, hay un estado, creo que el estado norteamericano, que produce la mayor cantidad de dióxido de carbono, más que 10 países de Latinoamérica. Eso es Baltimore, donde produce la mayor cantidad de vehículos. Más que 10 los vehículos no producen más. La fábrica que donde hay muchas industrias que tienen muchas fábricas de carbón y esas cosas. Entonces producen un estado norteamericano, más de 10 países de Latinoamérica lo que piden el dióxido de carbono, un solo estado. Sí. Entonces lo otro es, volviendo ahora a la reforma fiscal, se eliminó el artículo 40, que es con referente a la ley 28 del 2001, que es lo que tiene que ver sobre las exenciones de las zonas francas especiales de la frontera, para que se haga un proyecto en 60 días para ver cómo se arregla eso. Usted sabe que las zonas francas que se encargan de la frontera, las empresas todas están exentas de impuestos. Que ahora mismo hay un problema entre dos productoras de refresco, porque la otra ha ido creciendo y está dentro de la zona franca, la ley 08. Y está entonces le dieron 60 días para que se haga ese proyecto. Pero fíjate, es interesante eso de que se le dé seguimiento a esa cuestión de la frontera, porque
lograr que los hombres y las mujeres que viven en esa línea fronteriza puedan tener alguna forma de vida y de acceso. Y eso ayuda a los dos países también, incluso ayuda a Haití. Sí, naturalmente ayuda a Haití. Gracias. Sería bueno, ojalá los beneficios y esas cosas que se han ofrecido a Haití fueran a la frontera. Sí. Aunque hay otros países Porque beneficia a los dos países. no, hay otros países que quieren que eso se convierta en una zona libre, en la frontera, un territorio libre. Ellos quieren el país entero, le ponga... No, pero quieren comenzar por ahí porque esa debe ser una forma de ir poco a poco. Ya es otra cosa. Borrando Es otra cosa. Quien debe de preocuparse, como se está haciendo, es el gobierno dominicano, de nacionalizar la frontera, sin tener que incurrir en lo que ocurrió el generalista. Entonces, como usted está hablando ahorita, don Pantaleón, no serán grabados los salones de bellezas ni las peluquerías. Los negocios informales pequeños, aquellos que tengan compra de 50,000 pesos en adelante mensualmente, serán grabados con un impuesto anual de 12,000 pesos. Sí. Es decir, como si fuera una patenta en el año, un permiso que se le da, ese permiso le va a costar 12,000 pesos anual a esos negocios que compren más de 50,000 pesos mensuales. Bueno, entonces, eso sería interesante luego que los que administran y tienen ese tipo de negocio puedan tener claro sus números, para que puedan demostrar que gastan 50 o menos de 50. Tendrá que demostrar. Posiblemente sea una patente, o sea, que usted va y paga el valor de negocio al año o a la instalación. Yo creo que usted no tendrá que, para instalar el negocio, tener la patente, sino se paga a partir de que usted demuestra que solamente está vendiendo o comprando 50,000 pesos mensuales. La aplicación de ese régimen tributario, él va a tener que emplear bien a fondo la oficina para ir a identificar, tasar el negocio, pedir que le presenten las... Sí, hay muchos negocios. Pero sería mejor que lo hicieran al principio, cuando antes se sacaba una patente para poner un negocio de un capital de tanto. Y tenía ahí una patente que tú la tenías que tener colmado. Entonces, si tú vendieras, entonces decía un rango entre 50,000 y 100,000 anual, así. Y tú renovabas esa patente todos los años. Entonces, ahora será que cueste 12,000 pesos anual. Que serían 1,000 pesos mensuales. Ajá, pero que además de eso, la mayoría de los comerciantes venden con un 40 y un 30% de ganancia. Pero tú sabes que el asunto es conseguir no comprar más de 49,999. Sí. Por eso es el asunto. Además, para no caer en esa categoría. Y lo bueno, los comerciantes son demasiado, esos pulperos son desorganizados extremadamente. No, pero los pulperos tienen patente la mayoría. No, pero es que son desorganizados. Entonces, búsqueme a usted aquí, búsqueme cuánto que usted compró me voy a comprar como 30,000. No. Y toda esa botella. Entonces, esos comerciantes también tienen que aprender a ser organizados. Lo bueno de esos pantalones, se hace cada vez más dificultoso la evasión, porque a veces no tienen que preguntarle cuándo te compró. El número que tú tienes que tener, tienes que dejarlo donde quiera que compre. El número de contribuyente. Sí, donde quiera que compre, tiene que dejar ese número. Y ese número va a una base de datos. Cada vez que compra, esa base de datos se alimenta con tu número. Entonces el renta interno no tiene que salirte a preguntar, es a decirte, mire, ¿cuánto te compró? Dice, no, yo no me he comprado tanto. Dice, si usted lo compró, mire, como Pantaleón dice el primer pago. Porque al final de eso, porque después se controlará eso. Lo primero es darle un número. Pero como le digo, eso es bueno. Y te deja el número de compra, porque la gente dice, mire cómo hay no colmado y una cosa, dice, si usted quiere factura fiscal, pídala antes, porque después no te la dan. Sí, pero la venta del mayoreo no puede ser sin... Sí, tú no le puedes vender, por lo menos tienes que darle tu cédula. Es así.
Por lo menos. Sí, tú tienes que dar por lo menos tu cédula. Te vas a comprar por mayor. Tú tienes que dar por lo menos tu cédula. Sí. Algo tienes que dar para ellos justificar. Entonces, lo importante es que se va a organizar. Y no, lo importante es que entra la formalidad y también viene lo que se llama la ley de seguridad social, que ellos tendrán derecho a pensión luego y luego tendrán derecho a seguro de salud también. Seguro de salud, eso es importante. Eso es importante. Entonces, otra cosa, conservar los recibos y las cosas que pagan, porque el Estado actúa en base a números, sí, en base a factura. Bueno, yo pagué al Estado durante 20 años que tuve ese negocio, 12,000 pesos anual, sí, que multiplicado por 20 es una cantidad, supone que son 10,000, 20,000 pesos, pero ese dinero va generando intereses que al final de la vida de esa persona lo mandan. Otra cosa importante que se aprobó fue la eliminación del 10% de la propina. Ustedes saben que el 10% de la propina, eso se estaba en una ley en los restaurantes, sí, pero eso era supuestamente para los camareros, para el chef, para las personas que trabajaban en el restaurante. Sí. Eso lo eliminaron. Pero los problemas de eso era que quizás en los negocios formales se lo daban a los empleados, en los negocios grandes, pero en la mayoría de restaurantes no se lo daban a los empleados y eso les servía como ganancia a los dueños de negocio. No, pagaron a ellos mismos. Pero ¿qué pasa, un pantallón? De uso, ese elemento sale a contaminar y es muy dañino, pero no hay una tecnología todavía que pueda indicarnos que nosotros debemos dejar de usar. Y lo bueno, don José Manuel, que este impuesto va a crear un fondo a ese industrial o a esa persona que tiene que está contaminando, pero necesita seguir produciendo y necesita dejar de contaminar. Pagarle, facilitarle que compre los elementos que puedan convertir eso en algo que no sea. Don Pantaleón, usted sabe que también internacionalmente hay un fondo que será destinado a ese tipo de cosas, sí, a conversión de maquinaria, a inversiones de reforestación, por ejemplo, a mantenimiento de ríos, a todas esas cosas. Eso está bien. También, sí, y también ayuda a que las empresas se actualicen y cambien la tecnología. Reconvertir su maquinaria, sí, y evitar la contaminación. Prefiere seguir pagando, sí, como es anual, sí, un 3%. Eso, sin embargo, si el gobierno y si existe ese fondo, debiera entonces proporcionar la tecnología moderna, sí, que menos hagan daño al medio ambiente. Ojalá se pueda que con ese fondo, porque es posible que una gente esté contaminando el aire con exceso, sí, pero no tenga la capacidad económica para